Mi mamá me ayuda. Porque a mí me cuesta, tía. No, mi mamá me ayuda porque a mí me cuesta. ¿Te van a pasar listo ya? ¿Me prestáis o no? No, yo voy a estar al ladito tuyo estudiando, ¿ya, mi amor? ¿Ya? ¿Sí, la tía? Hola. Hola, ¿cómo están, señoritas? Muy buenos días a todas. Buenos días. Tía. Muy buenos días. Comenzamos ya nuestra clase del día lunes 19 de abril. ¿Cómo están? Ahora sí que estamos todos conectados. Ahora está Adriana, está Nicole, está Teach. Bienvenidas a la clase de hoy. Ahí viene ingresando Víctor también. Así que comenzamos con todo esta mañana. Ya se acerca nuestra primera evaluación. Ya les voy a contar en breve de qué se trata. Vamos a ver hartas cosas hoy día, ya superando un poco el tema de factores y funciones para pasar a otra unidad. Se llama registros de habla, por eso en la pantalla aparece el título. Pues bien, vamos a comenzar primero viendo que los registros de habla van a ser un tipo de recurso que vamos a utilizar para enriquecer el discurso dependiendo del contexto, porque cada vez que nos comunicamos, dependiendo de la situación, nuestra forma de hablar va a cambiar, y eso es un proceso inconsciente que hace el ser humano, pero ahora nos vamos a analizar desde el punto de vista pragmático del lenguaje. Por lo tanto, tenemos hartas cosas para hoy día. Tienes que tener tu guía de tu cuaderno a mano porque vamos a ir revisando algunas cosas también. El cuaderno importante para que vayamos tomando apuntes porque hay varios elementos que van a aparecer hoy día, esta mañana, para poder incluir ahí y hay que tomarles nota. Pues bien, no nos olvidemos de un concepto que vimos hace un tiempo atrás. Vamos a cambiar ahí el modo pantalla. Pues se me giró esta cuestión. Al revés. ¿Qué pasó? Se giró la pantalla. Se giró la pantalla. Oh, ahora cambió de color. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando esta mañana? Parece que la lluvia está afectando la conexión de internet. Y ahora nos fuimos a negro. Pero por favor, ¿qué está pasando aquí? No se olviden que cualquier tipo de interferencia en el canal de comunicación se llamará ruido. Así que no se olviden que el ruido es importante considerar para los efectos de la comunicación. Pues bien, la vez pasada dijimos que el lenguaje funciona bajo la siguiente premisa. El emisor persigue diversos objetivos para comunicarse. Determinar cuál es la intención de nuestro interlocutor es clave para mejorar el proceso de comunicación. Y lo que estamos viendo en esta clase es justamente identificar esas intenciones. Tenemos que llegar al punto en donde nos vamos a dar cuenta qué intención tiene cada emisor cuando quiere dar su mensaje. Y precisamente de eso se trata lo que vamos a ver hoy día. Vamos a conocer también un documental que está en YouTube ahí disponible para poder revisarlo cuando quieras, que se llama La lengua de Chile. Específicamente se llama Chilenos Todos, pero el capítulo que les voy a señalar se llama La lengua de Chile, así que ya les voy a mostrar de qué se trata, para que lo vean durante la semana y vamos a hacer un trabajo con él que va a ir evaluado, nuestro primer trabajo evaluado del semestre. Bueno, voy a cambiar mi modo de presentación porque vamos a revisar ahora
La asistencia, quiero ir anotando también quienes están presentes en esta hora, así que cambiamos el modo de presentación. Yo los voy a anotar ahí ahora en una aplicación que tengo en línea para poder revisar quiénes están y quiénes no están, ¿cierto? Y aprovechar de también que me sirva para poder sortear a alguna persona que quiera hacer alguna actividad, por eso vamos a usar este método que está acá. En pantalla va a aparecer una ruleta, ahora sí, en 3, 2, 1, ahí está. Deberían estarlo viendo en pantalla, hay un círculo gris. Entonces tenemos a la señorita Teach Gutiérrez, ¿cierto? Y van a ir quedando presentes los que voy a ir ingresando, ¿ya? ¿Quién más está? Abra micrófono nomás y diga su nombre y apellido, todos los que están ahí, para que vayan quedando presentes. Nicole Monsalve. Ok, Nicole, Víctor Aros. ya, Adrián Hernández. ok. El café. Nicole Monsalve, ¿cierto? Sí, Nicole Monsalve o Elizabeth Monsalve. Ya, perfecto, ahora está. Ahora están los 4. Entonces, yo puedo darle la vuelta a esto, ¿cierto? Lo hago girar aquí y me sale uno de ustedes 4 al azar. Esto lo vamos a ocupar para varias ocasiones que vamos a hacer cosas en esta clase. Por ejemplo, acá apareció Teach Gutiérrez, ¿eh? Hoy usted es la afortunada. Agradezco la oportunidad de tenerte nuevamente en clases, Teach, porque te había extrañado hartas semanas que no habías estado, pero bienvenida otra vez. Así que, bueno, vamos a ver por qué te escogí de la lista. Cambiamos el modo de presentación ahora. Vamos a cambiarla a pantalla completa porque quiero que vean todo lo que estoy haciendo acá. Veamos. A ver, Teach, cuéntame un poquito cómo ha sido tu semana, cómo ha estado este asunto de las clases, cómo lo has pasado. ¿Todo bien? Teach, abra su micrófono, por favor, cuenta un poco de su experiencia. ¿Cómo ha estado la semana? He estado bien, solamente que un poco enferma por las lluvias, como yo no soy de este clima, me enfermo fácilmente. Esto es clásico, para la gente que es del norte. Y a mí me pasaba la inversa. Cuando me fui a vivir a Santiago por un año, extrañaba la lluvia. Y no llovió ningún momento del año que estuve allá, el 2011, excepto un 15 de abril. Es prácticamente un aniversario. Todavía me acuerdo la fecha con día y hora exacta porque iba saliendo del metro, por ahí por el barrio Santa Isabel, de Providencia. Después de la pega, me acuerdo, salí del metro y cayó una pequeña lluviecita, que a nosotros acá en el sur le llamamos garuga. Los que son del campo dicen garuga. Una lluvia finita, finita, que dicen que no moja nada, pero parece que moja más que la otra. Y cayó esa lluvia y yo, ay, al fin está lloviendo en Santiago. Y no llovió más, en todo el año, el resto del año no llovió nunca más. Así que entiendo, sí, a veces cuesta adaptar el cuerpo a las circunstancias. Pues bien, entonces, cuando nos comunicamos, recuerden que tenemos siempre una intención detrás. Es decir, en esta ocasión, también hemos verificado la intención de Teach cuando ella cuenta su relato, de poder mostrarnos cómo fue, referencialmente hablando, su experiencia de encontrarse con la lluvia y con el clima de acá del sur, ¿no? Y así podemos hacer esta prueba en todas las circunstancias. Recordemos un poco para comenzar, ¿no? Teach, te quedas todavía con nosotros porque, a ver, ¿te acuerdas? Mira, tú no creo que no estuviste, pero si lo habrás repasado recuerda que nuestras clases están siendo grabadas como en esta ocasión, y las clases como se van subiendo a una lista de reproducción que está en mi canal de YouTube. Seguramente a lo mejor has visto las clases anteriores, o si no las has visto, te cuento que este ejercicio que estuvimos viendo la semana pasada, nos muestra un diálogo, una situación comunicativa con las personas interactuando ahí, un profesor, un alumno que se llama Daniel y otro que se llama Josefa, y dicen algunas cosas y analizamos en esa ocasión todas las funciones que podemos encontrar en este diálogo. A ver, les voy a pedir entonces que Víctor, ¿puede ver la pantalla? ¿Puede leer con comodidad ahí la letra o es muy pequeño? Víctor. Voy a ver si me alcanzo a ver la letra. Ya. Y le voy a pedir entonces, Víctor, que usted sea el profesor, que lea todas las líneas que dice profesor. El alumno Daniel
lo va a representar la señorita Nicole. Por favor, Nicole, usted haga el alumno Daniel, ¿ya? Y la alumna Josefa la va a representar usted, Teach, ¿ya? Para que se vayan leyendo intercalado así como sale en el orden de ahí, ¿vale? Profe, ¿Sí? la letra es muy chiquitita, no alcanzo a ver si. Ah, ok, ya. Entonces te reemplazo yo lo leo porque no tengo la posibilidad de agrandar acá la pantalla, pero lo voy a hacer yo por ti. Yo también lo que quiero agrandar, pero no se puede. Ya. Entonces, ponerle oreja porque vamos a ver cómo funciona este ejemplo, ¿ya? Esta situación comunicativa tiene varias funciones que podemos identificar. Entonces, vamos a comenzar con la narración, ¿ya? Recuerda, el alumno Daniel es Nicole y la señorita Ditch va a ser la alumna Josefa, ¿ya? Vamos a ir leyendo por turnos. Vamos a silenciar el micrófono así, pero... Ya. Dice así. Muy bien, muchachos, ¿pueden oírme? Sí, profe, clarito como el agua. ¿Y la diapositiva se ve? Ay, sí, pero tiene. Ay, le odio. Ya. Ya, 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 ya. Sí, pero... Sí, pero tiene el texto desordenado. ¿Y ahora? Ahora sí. Eso me hace sentir aliviado. Muy bien, comencemos. ¿Cuáles son las partes de una célula procariota? ¿Quién quiere contestar la pregunta? A ver, dele usted, Daniel. Daniel. Esto, tenía mi micrófono desactivado. Las partes de la célula son el núcleo, la ribosoma, la mitocondria y la membrana cicloplasmática. Excelente, Daniel tiene más memoria que un elefante. Muy bien, ¿eh? Ahora, micrófonos silenciados porque vamos a analizar esto. Miren, cuando el profesor parte diciendo, con eso de pueden oírme, estamos usando la función fática porque él quiere verificar que el estado del canal de la comunicación esté correcto, o sea, que lo puedan escuchar. Luego, la expresión clarito como el agua, dijimos que corresponde a la función poética porque es una figura retórica llamada comparación. Se compara la claridad de la idea que se está expresando o de la situación con la claridad del agua. El agua es transparente, así que por eso se entiende la figura. Cuando pregunta el profesor y la diapositiva se ve, nuevamente está usando la función fática del lenguaje porque está verificando el canal visual. A ver si es que ve la pantalla lo que está ahí disponible. Pero también podríamos decir que la función apelativa también está corriendo en ese punto porque la persona está esperando que le respondan sus alumnos. Entonces también puede ser la función apelativa. ¿Qué pasa aquí? ¿Con cuál nos quedamos? Con la que predomina. En este caso va a ser la función fática porque la pregunta ¿se ve? Está orientada a verificar la efectividad del canal visual. La siguiente línea, cuando Josefa dice sí, pero tiene el texto desordenado, corresponde a la función referencial. Le está dando la referencia al profesor de que la diapositiva se ve con el texto desordenado. Es bien específica al decir esto. El profesor nuevamente pregunta, ¿y ahora? Y estamos frente a la función fática porque otra vez está verificando el canal, pero también está la función apelativa porque espera la respuesta de ellos. Por eso, la primera, de nuevo, es la función predominante, la función fática. Ella confirma diciendo, ahora sí, dice Josefa. Usó la función apelativa porque contestó la pregunta del profesor. El profesor dice, eso me hace sentir aliviado. Y esa palabra aliviado da a entender que es de la función expresiva del lenguaje. Está mostrando su estado de ánimo, el alivio. El resto del texto que dice ahí, cuando pregunta las partes de una célula procariota y le hace una pregunta dirigida a Daniel específicamente, usa la función apelativa porque él espera que él responda la pregunta. Daniel contesta diciendo eso y aquí podríamos entrar a dudar. ¿Está usando la función metalingüística del lenguaje o la función referencial? Pues bien, nos quedamos con la segunda, con la función referencial, porque aquí no se está hablando del código ni del idioma, sino específicamente de un contenido que tiene que ver con la asignatura de ciencias, las partes de la célula. Cuando finalmente el profesor le dice que tiene más memoria de un elefante, más memoria que un elefante, perdón, está usando la función poética, porque compara la memoria de estos animales que cuando se les enseña algo dicen que jamás olvidan. Así, un ejemplo para entender que eh, la,
las situaciones comunicativas siempre están empleando funciones. Y cuando usted habla, cuando usted se comunica con la gente, con personas, cuando interactúa con ellas en sociedad, también está usando funciones del lenguaje. Solo que este proceso no lo advertimos, ocurre de forma inconsciente. Pues bien, la vez pasada teníamos esta tabla. Voy a cambiar ahora sí el modo de presentación para que puedan ver la resolución. Vamos a hacerlo rápido porque esta parte ya se supone que ya se hizo en las guías. Entonces, solamente nos resta poder verificar cuáles eran las alternativas correctas en ese caso, que había que escribir en cada espacio que está en blanco. La pantalla va a aparecer en 3, 2, 1. Ahora sí, debería estar viéndose en pantalla. Díganme ustedes. Primero, si tenemos al emisor al lado izquierdo como el primer factor que aparece mencionado, ¿qué función le corresponde? El que recibe el mensaje, ¿o no? No, esa sería la definición, Nicole. Pero estoy El, pidiendo la función que le corresponde. es la persona que emite el mensaje. No, esa es la definición. Mira, te explico. Fíjate que abajo, aquí, lo estoy poniendo en rojo, mira, para que se vea. Mira, vamos a ponerlo en rojo. Eso. Ahí dice función poética, ¿cierto? Al lado derecho de la tabla aparecen las funciones. Y las funciones son 6, las que hemos estudiado. En ese caso, ahí está la función poética destacada. Entonces, uno sabe que acá, si en la columna izquierda están los factores de la comunicación, hay un factor que le corresponde. Si nosotros vamos a las definiciones de la guía, para la función poética vamos a entender que el factor predominante es el mensaje. Entonces lo anotamos acá. Pero arriba tenemos el factor emisor y a la derecha tenemos una función del lenguaje que desconocemos. La pregunta es, ¿cuál es, Nicole, la que va en ese espacio? ¿Cuál es la función que se relaciona con el factor emisor? O alguien también del grupo que pueda contestar la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la función que va en ese espacio? Función expresiva. Eso, función expresiva. Porque la función expresiva se centra en el estado de ánimo o de salud o de temperamento del emisor. En el tercer lugar tenemos los dos espacios vacíos, fíjense. ¿Qué va aquí? ¿Cuál sería el factor que falta aquí? Dice emisor, mensaje. ¿Cuál viene ahora? Canal. No, ya está escrito. El que está arriba. Hay un espacio vacío ahí. ¿Cuál falta ahí? ¿Apelativo? Eso va a la derecha. Lo vamos a poner acá. Apelativa. La función apelativa va a la derecha, pero ¿cuál es su factor? ¿Receptor? ¿Código? No, el código, el receptor. Ahí sí, el receptor. Luego viene el canal. Fíjense ya por descarte, ¿cuál me falta acá? En el quinto lugar de los factores de la comunicación, ¿cuál falta ahí? Lo dijo recién. El canal. Ya está No, el puesto. código. El código. Porque el orden correcto es emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto. Entonces me faltan ahora solo dos funciones al lado derecho. Tenemos expresiva, poética, apelativa. La que va relacionada con el canal, ¿cuál era? Función. La que empieza con F, chicas. ¿Cuál es? La función fática. Eso. Y la última, ¿cuál es la función que va ahí con el contexto? Empieza con R. ¿Referencia? Referencial. Referencial. Cuidado, referencial. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla es un ejercicio que puede aparecer en la prueba. De hecho, el año antepasado, cuando estábamos en clases presenciales, yo puse este ejercicio en la prueba. Entonces hay que saber cuál es la relación entre un factor con su función, ¿ya? Hay que aprenderlas, pero no tanto de memoria, sino que más bien entender que el emisor tiene la función expresiva del lenguaje porque nos centramos en su estado de ánimo. Cuando nos centramos en la forma del mensaje, tenemos la función poética. Cuando queremos que el receptor haga algo, vamos a tener la función apelativa. Cuando queremos verificar que el canal de comunicación esté funcionando, usamos la función fática. Cuando hablamos sobre el código o usamos definiciones de la lengua, estamos usando la función metalingüística. Y cuando nos referimos a detalles del contexto donde se produce la comunicación, es la función referencial. Entonces esta tabla no es para que se aprenda simplemente de memoria, sino que establece una relación. ¿Sí? Una consulta. Adelante. Por ejemplo, ahí donde dice código y metalingüística, ¿usted podría dar como un ejemplo? Porque ahí me...
Fíjate que en ocasiones anteriores, si revisan las clases que están en la lista de YouTube que les compartí por el WhatsApp, ahí aparecen ejemplos. Por razones de tiempo ahora es muy difícil profundizar en ello porque hay que pasar lo que falta. Pero Ya, sí, profe. aparecen ejemplos. Lo otro, en la página número 3 de tu guía número 1, la primera guía, aparecen también definiciones y ejemplos de esta función metalingüística. Diría yo que es la más complicada de entender porque se nos enreda un poco con la función referencial, tienen muchos parecidos. Pero sí, está disponible eso para que lo consultes en las clases que ya hemos grabado o en la guía de aprendizaje número 1 en la página 3 específicamente. ¿Ya? Pues bien, miren, ahora, ejercicios de funciones del lenguaje en la primera serie. Vamos a responder algunos ejercicios que podrían ser, ¿cierto?, de objetos de evaluación para que se entienda. Miren, hay 5 enunciados aquí. Ay, le pasé a cortar a la señorita. ¿Quién venía llegando? Bueno, si dice, somos un humo que se desvanece, ¿cuál es la función que predomina? ¿Cuál es la función que predomina en ese caso? Somos un humo que se desvanece. Voy a hacerlo un poco más grande la letra, ahí para que se vea mejor. Ahí. Somos un humo que se desvanece, dice. ¿Cuál es la función que predomina acá? Vamos. Dígame una respuesta. ¿Cuál es la función que predomina en el primer enunciado? Somos un humo que se desvanece. ¿Realmente somos un humo que se desvanece o no? ¿Poética? Poética, muy bien. ¿Por qué? Porque es una figura, o poética, sí, poética. Es una figura lo que estamos viendo ahí, porque no somos efectivamente un humo, somos carne y hueso, pero decir que somos un humo que se desvanece está haciendo referencia a que la vida es corta. ¿No? Eso es una figura retórica, es una metáfora específicamente. 2, la señorita Grecia vendrá mañana. ¿Qué función es? Estamos ¿Es dando... apelativa? no, estamos dando... ¿Expresiva? Tampoco. Vamos, ¿qué función Ah, es? Por descarte, si estamos dando la indicación de que la señorita Grecia vendrá mañana y no hoy o pasado mañana, ¿qué es eso? ¿Función? ¿Fática? Referencial. Referencial, lo dijo despacito ahí. Oh, ¿Quién lo dijo ahí, Tito, no? Yo lo dije. Y lo dijo despacito, pero ahí está. Función referencial. Número 3. Siga a ese vehículo, así como en las películas. Siga a ese vehículo. ¿Qué función es? Apelativo. Muy bien. ¿Adriana fue o quién está hablando? Sí. Ah, sí, Adriana. Siga a ese vehículo, función apelativa, está diciendo una orden, está diciéndole al conductor, al chofer, que siga al vehículo. Número 4, la RAE eliminó la ch y la y del abecedario. ¿Sabían eso, no? Sí, ya no existen como letras en el abecedario porque son fonemas compuestos. ¿Qué función es esa? Esa puede ser metalingüística. Muy bien. Usted preguntaba sobre los ejemplos de la metalingüística. Aquí justamente hay uno. Función metalingüística. Muy bien. Y finalmente, número 5, sobre el velador te dejé 10 luquitas. ¿Qué función es? ¿Fática? No, No, oh, tampoco. le está dando la indicación o la referencia de dónde dejó las 10 lucas. Así que, ¿qué es eso? Función Referencial. referencial. Muy bien, referencial. Ahí sí. 4 más. Mire qué linda la primera frase, la número 6. Soy una mujer feliz a tu lado. Ah, qué bonito. ¿Qué función es? ¿Poética? No. Oh. Ah, cayó la trampa, Víctor, porque no, podría ser poética, pero no, no es poética. Hacía una función poética. Ahí no hay poesía, hay la expresión de un estado de ánimo. ¿Qué sería eso? Expresiva. Función Expresiva. expresiva. Muy bien, función expresiva. 7. Si logró escuchar el mensaje, presione continuar. ¿Referencial? Referencial, no, Fática. tampoco. Pareciera que fuera fática porque dice si logró escuchar el mensaje. Ah, pero dice presione continuar, o sea, está dando una orden. ¿Qué función es? ¿Apelativa? Muy bien. Apelativa porque está ordenándole a la persona que si logró escuchar el mensaje, presione continuar. Mi gata tuvo 4 gatitos. ¿Qué función es? ¿Expresiva? No, Metalingüística. tampoco. No está expresando ni estados de ánimo,
ni tampoco está hablando sobre el código. Más bien está dando un detalle. Mi gata tuvo 4 gatitos. ¿Función? Referencial. Referencial. Ahí sí. 8. Parece que no va a venir. ¿Qué función es? Parece que no va a venir, es como. Parece que no va a venir. Expresiva. No. Bueno, si le sumamos el tono y alguien dice, parece que no va a venir, ahí sería expresiva. Pero aquí, neutralmente, está dando la indicación de que no va a venir. Punto. Nada más que eso. Función Apelativa. referencial. Función. Sí, es la función referencial. Porque está diciendo, no va a venir, punto. Eso es todo lo que está informando algo, ¿no? Cuando uno informa un detalle de algo, estamos frente a la función referencial del lenguaje. Mi madre llegará en el vuelo de las 2. ¿Qué función es? No va a llegar en el vuelo de las 3, de las 4, no, el de las 2, dice. ¿Qué función es? Referencial. Muy bien, referencial. Y así hemos visto algunos ejercicios. Digamos, número 11, ¿puedes ver el cartel de la esquina? Rápido. ¿Puedes ver el cartel de la esquina? ¿Qué función es? Número 10. Referencial. Referencial, muy bien. Ahí lo hice más grande para que se vea un poco mejor. A ver, ahí. Ahí sí. Función referencial. Muy bien. Porque, ¿seguro? No, error. ¿Puedes ver el cartel de la esquina? ¿Qué función es? Claro, podríamos decir que si Apelativa. dice que es en la esquina, sí, podría ser referencial, porque está dando la referencia de que es el cartel de la esquina. Podría ser apelativa, también podría ser apelativa porque está esperando respuesta, pero más que nada está esto del puedes ver. Si yo marco acá con esto, ahí se entiende un poco más. Eso es función fática, correcto, porque estamos verificando que la persona vea el cartel. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde en la antepenúltima sílaba. ¿Qué función es eso? Metalingüística. Metalingüística, correcto. Ahí está. Me retiro porque me siento mareado. ¿Qué función es? Expresiva. Correcto, expresiva. Ven, ya están agarrando vuelo. Número 14. No vengas nunca más a este parque. Uy, qué mal. ¿Qué función es? ¿Referencial? Apelativa. Función apelativa. Muy bien. Porque está dando una orden. No vengas nunca más aquí. Las 4 calles que rodean la plaza son Camilo Enríquez, Maipú, O'Higgins y Letelier. ¿Lo sabían eso, no? ¿Qué función es? Referencial. Correcto, referencial. Está dando la referencia de cuáles son las 4 calles que rodean la Plaza de la República. Muy, muy bien. ¿Ven? No son complicados los ejercicios. Solo que hay que estar atentos a las marcas textuales que aparecen en cada uno. Ejercicio de funciones del lenguaje serie 2. Ahora vamos a presentar la información de otra manera. Miren. A ver, no sé si vamos a hacer esto. Miren, voy a pedir que puedan ver en la pantalla y hacerle una captura de pantalla, porque creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a escribirlo completo, pero quiero dejar este ejercicio de tarea, ¿ya? Así como lo hicimos con el que leímos, por favor, tómele una captura de pantalla, un screenshot, un pantallazo, como se dice, a esta diapositiva, por favor. Porque dice ahí, copia en tu cuaderno el siguiente diálogo y luego analízalo. Yo también lo voy a enviar al WhatsApp del curso, me interesa que también lo puedan ver, ¿ya? Así que lo voy a enviar al WhatsApp del curso, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Muy importante que podamos hacer este ejercicio en alguna ocasión cuando tengamos tiempo libre, porque así vamos a comprender mejor, ¿cierto?, cuáles son las funciones del lenguaje a través de este ejercicio práctico. Muy bien, vamos a enviarlo al grupo. Si no funcionó la captura de pantalla, miren, aquí está la foto de la que estoy hablando, ¿ya? Eso lo vamos a dejar de tarea. Hoy le puse un icono en medio. A ver ahora.
Ahí está mejor, ¿ya? En el grupo de WhatsApp le envié esa diapositiva para que pueda copiarla después y hacer la tarea que se manda. Miren, si el contexto de la comunicación cambia, varía también la forma de hablar. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no? ¿Cambiará la forma de hablar si el contexto de comunicación cambia? ¿Qué dice el público? ¿Están viendo la pantalla o no? Se borró, se salió. Mm, Si el contexto de comunicación cambia, también cambiará la forma de hablar. ¿Qué creen ustedes? Díganme, por favor. Sí, ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, ¿cuáles son los elementos del habla que cambian en esta ocasión? porque uno lee lo que dice, ¿Cómo creo. así? A ver, profundice la idea. Por ejemplo, si estoy leyendo el contexto, eh, No, no. sería como lo mismo, ¿Cómo así? A ver. que al leer algo o sea, no debería cambiar la forma de hablar, de leer el contexto que dice ahí de comunicación, no debería cambiar A ver, al leerlo, no sé, precis- digo yo. sí, no está mal, pero vamos a precisar la pregunta. Miren, si cambiamos el contexto, por ejemplo, cambia el lugar, ¿cambiará la forma de hablar? Si cambia, por ejemplo, la hora del día en que estamos comunicándonos, ¿cambiará la forma de hablar? Si cambia, por ejemplo, las personas con las que estamos interactuando, ¿cambiará nuestra forma de hablar? Lo preciso aquí, miren, fíjense lo que va a aparecer en pantalla. A ver, coméntenme, por favor, micrófono abierto, aquí no me pidan la palabra, hagamos un poco de ruido. ¿Qué diferencias hay entre las dos imágenes? Que uno es formal y el otro es informal. Uno muestra formalidad y el otro no, ¿verdad? ¿A qué corresponde la primera imagen, la de la izquierda? Hable nomás, no tenga miedo. La imagen izquierda, ¿qué situación puede ser? La primera me imagino que es que la señorita anda buscando trabajo y le enviaría el currículum a una Tal empresa. cual, porque la Puta, persona que le ganó. No, no importa, no se preocupe. Eh, Al lado izquierdo, en la imagen que aparece ahí, fíjense que es correcto con lo que dice Víctor, porque hay una persona que está reclutando personal, ya, tiene el hace currículum vitae en la mano. los Y puntitos, los la señorita está tratando de buscar trabajo. puntitos. ¿Ya? Ahora bien, miren, el lado derecho es completamente diferente. ¿Qué se ve en la imagen de la derecha? Adriana, ¿qué se verá en la imagen de la derecha? Unos jóvenes Ya, en la playa, correcto. Y Una ahí guitarra. una guitarra. Hay gente que probablemente está cantando y se están riendo, fíjense, miren las señales que hay. Entonces, ¿se hablará de distintas formas en estos dos contextos? ¿Será igual la forma de habla que ocurre en estos dos contextos de comunicación o son distintos? Evidentemente, y perdonen que me conteste la pregunta, pero evidentemente los contextos que son ahí son diferentes. Los que están ahí son distintos. Tenemos un contexto formal de comunicación en la entrevista de trabajo y tenemos unos amigos compartiendo en la playa con una guitarra. Es un contexto informal de comunicación y evidentemente la forma de hablar va a cambiar. Por eso, de todo lo que hemos aprendido, podemos deducir que el emisor tiene una intención comunicativa que cambia según el contexto en el cual se produce la interacción, porque claramente no es lo mismo comunicarse en una entrevista de trabajo que una reunión informal con los amigos. Las formas de hablar van a cambiar. Además, seguramente a estas alturas ya sabes que si el contexto cambia, el emisor ajustará, y aquí dice entre paréntesis, deliberadamente o no, su lenguaje a las condiciones de comunicación que requiere ese contexto. Porque hay personas que eso deliberadamente significa a propósito. O sea, el emisor ajusta su lenguaje, lo hace a propósito o lo hace inconscientemente. ¿Se da cuenta de ello o no se da cuenta de ello y ocurre automáticamente? Díganme que no es verdad. Por supuesto que sí. Ahora bien, miren, es el documental del que les estaba hablando y les voy a dejar de tarea que en lo posible puedan verlo porque es necesario para hacer un trabajo que vamos a realizar para este semestre.
Les voy a poner acá este enlace también en el WhatsApp del curso y en el chat de esta videollamada para que puedan copiarlo y tenerlo ahí guardado, o simplemente pueden hacer lo que sale en la pantalla, que es buscarlo en YouTube como ese nombre, ¿no? Si ustedes escriben ahí en el buscador de YouTube La Lengua de Chile, capítulo 2, ahí van a encontrar este documental que dura 42 minutos, nada más que eso, 42 minutos, y en ese tiempo te explican, ahí le dejé el enlace, en ese tiempo te explican en detalle cuáles son esas diferencias que hay en la forma de hablar, sobre todo de los chilenos. Es una verdadera radiografía de nuestra forma de hablar, que corresponde también a la idiosincrasia chilena, ¿no? O sea, el chileno se identifica en todas partes del mundo por una forma característica de hablar, y dicen que los chilenos hablamos rápido, atropellado, que no se nos entiende. Si nos comparamos, por ejemplo, con una persona de Colombia, nos vamos a dar cuenta que la forma de hablar de los colombianos es mucho más correcta y más precisa que los chilenos. ¿Pero por qué pasará esto? ¿Será porque somos inferiores? No, quizás se trata simplemente de una forma de uso del lenguaje que es distinta a los demás en Latinoamérica. Entonces, en este documental que se llama Chilenos Todos, una serie para vernos, que se encuentra disponible en YouTube, ahí está, específicamente en el capítulo 2 que se llama La Lengua de Chile, vamos a encontrar este precioso documental que te va a entretener mucho porque va a mostrar muchas realidades de nuestro país. Aquí podrás ver una completa radiografía de la identidad chilena a través del análisis de las formas de hablar de la gente comentado por expertos. Y abajo aparece el sitio web del proyecto, porque este es un proyecto chileno que no solamente habla del lenguaje, sino también de la cultura y de otros elementos más que lo voy a dejar ahí para que puedan revisarlo cuando necesiten, ¿ya? En el WhatsApp del curso también vamos a poner esto porque lo vamos a compartir con los demás primeros que también están estudiando lo mismo que ustedes. Así que ahí les voy a dejar el enlace a WordPress, que es el sitio de Chilenos Todos. Ahí lo voy a dejar. Pues bien, veamos un poquito de este documental porque sí, hay que aprovechar la oportunidad también de, en estos 21 minutos que nos quedan, vamos a revisar en esencia qué dice este documental. Les voy a mostrar un fragmento de 5 minutos de ese documental para que veamos de qué se trata. ¿Hablamos bien los chilenos? ¿Realmente importa aprender a expresarse correctamente en el plano oral del lenguaje o da lo mismo en realidad? Porque si, ¿para qué voy a estar estudiando cómo hablar de manera formal si en fin nunca lo voy a ocupar? Pues bien, alguna ocasión le va a tocar en donde tiene que usar la lengua formal y a nadie le gustaría quedarse excluido, por ejemplo, de conseguir trabajo porque no usa el lenguaje correcto, ¿eh? Los jefes, los reclutadores de personal son muy discriminadores en cuanto a cómo habla una persona, ¿eh? A veces pueden descartarla por la forma de hablar que tiene. Por lo tanto, es importante preocuparse de ello. Ahora, en este fragmento del documental que vamos a ver, conoceremos a fondo la percepción que tiene una profesora de lenguaje, colega mía, pero no la conozco, solamente aparece en este documental y es santiaguina y se llama Aide Correa. Ella habla sobre el uso de la lengua castellana y también vamos a conocer el caso de Sandro Larenas, que es el actor de doblaje chileno que representa la voz de Garfield, el gato ese que salía en los monos animados. Y se ponen a hacer un experimento bien curioso en el Mercado Central de Santiago. Ahí vamos a revisarlo en breve. Así que ahora voy a desaparecer del audio de la clase, pero ustedes van a ver en 5 minutos este fragmento del documental que les estoy recomendando. ¿Ya? Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Los chilenos hablamos mal, no pronunciamos las S finales, repetimos siempre lo mismo, muchas muletillas y arrastrar la T, la calor. Gánate acá, siéntate aquí, ponte acá. Hay gente que arrastra esa H, chaleco, chala. Escribí este libro que se llama Dudas e incorrecciones de nuestro idioma, que es un manual práctico de ortografía. Hay muchos chilenismos. Hay algunos que la academia acepta sin ningún reparo y otros en que propone otra palabra a cambio. A diario me traslado en medios de transporte, ya sea micro, metro, y escucho cómo habla la gente y sobre todo la juventud. Se usan muchos términos que son innecesarios. Lo cool, es heavy, porque tengo el equivalente en el español. Si no tengo el equivalente en español, uso el extranjerismo, ya sea anglicismo,
de dónde provenga. Canta en inglés. Se le tolera más al hablante de la clase alta, a un político que dice trabajo, trato de llevar un buen gobierno. ¿Ya? Porque todos creen que estos son tramas. Lo mismo, pero dicho por una persona de un estrato más bajo, suena mal. Que la droga, que esto, otro, que aquí, que allá, y ahora ya, hemos visto todo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Soluciones, po. La batalla de la Real Academia no es erradicar, simplemente es mantener una uniformidad lingüística, porque si no, no nos vamos a entender. Mike, por favor, recoge las sogas de amarre. Limpiémoslo, Sandro. ¿Ya? Y le falta un poquito de proyección. Mike, por favor, recoge las zorras. Mike, por favor, recoge las sogas de amarre. Puedo cubrir 50 millas o sin ayuda de nada. Una decisión arriesgada. Zarpé con 100 jaulas a bordo. Sí. ¿Qué tal? ¿Y tú caíste del cielo? No, estaba esperando que terminaras tu trabajo porque te tengo un pituto. En el brillo la yayita se creía el hoyo del cake. Pero esto no lo va a entender nadie. Pero acá está la esencia del chileno. ¿Cómo qué tenemos que cambiar? Hay que cambiar palabras, porque el resto de Latinoamérica no entiende lo que es brillo. Se creía el hoyo del queque. Por ejemplo, en el brillo sería en la fiesta. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos el doblaje de una teleserie nacional, que los que la exportaron, digamos, a Latinoamérica tuvieron que doblarla porque no entendían el lenguaje. Entonces nosotros hicimos lo que yo estaba haciendo recién con este texto, de cambiar los modismos, los localismos, a un castellano neutro. Pero pasa, por ejemplo, yo vi la película Amores Perros, y tuvo éxito en todos lados, y tu mamá también no la tuvieron que traducir a ningún lado, y está llena de modismos. Pinche mal, cabrón. Chingada. ¿Chido? ¡Pinches cabrones! ¿Cómo se te ocurre meterte, cabrón? La ventaja que tienen los mexicanos, que se le entiende que dicen pinche cabrón y no dicen pinche cabrón. ¿Por qué entre los chilenos entonces nos entendemos? Más bien identifican los sonidos, más que las palabras, digamos. Esto es un laboratorio del lenguaje, porque aquí la gente habla de distintas maneras y entenderlos va a ser un poquito un desafío, digamos. Nosotros hablamos como nos crían, la gente de alta sociedad, y dice trabajo, entretenido. El sonido che es mapudungún. Y esa gente, la mayoría, digamos, o gran parte, fueron criados con nanas mapuches. Las nuevas generaciones criados con nanas peruanas, ecuatorianas, en fin, van a hablar de distinta manera. De hecho, hay niños que hablan mejor que los papás. Quería que hiciéramos una prueba. Ofreciera con la jerga más típica del mercado sus productos y que atraiga a la clientela. Acá tengo la buena pescada, reneta, salmón, toyo, congo, corvina. Todo bueno para usted casera. Consulte nomás. ¿Qué le puedo atender? Y puedo hacer un hincapié en que lo haga más lento. Bueno, casera, aquí tenemos reineta, congrio, róbalo. Eso, a ver. Es que me pongo nervioso, jefe. ¿Cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, cuando llega a ofrecerle todo por ejemplo, a un gringo? Cuando echan un negocio, le han hecho una carta o un folleto de escritura. Ya, él me apunta con su dedo y yo entiendo ya lo que me está hablando ya. Y si viene un colombiano, por ejemplo. No, lo entiendo plenamente ya. ¿Sí? Pero igual tenés que hablar más lento, ¿no? Por supuesto, tengo que hablar más lento, sí. Usted le habla más rápido a un que tú le hablas un rato no vas a entenderle. Usted le habla más rápido a un que tú le hablas un rato no vas a entenderle. Si yo a veces me he explicado yo con mala lentitud y me entiendo. Porque ya las palabras que me estoy diciendo yo ya las traducen ellos y yo sé lo que estoy hablando yo. Las traducen ellos y yo sé lo que estoy hablando yo. Pero tú haces el esfuerzo consciente. Consciente, yo me esfuerzo consciente de dirigirme a ellos con lentitud para que ellos me entiendan y aprender a conocer que es un idioma chileno, que es cachai, qué tal. Así prácticamente el idioma chileno. Entonces podríamos definir que el idioma chileno es rápido y con modismo. Claro, rápido con modismo por entender. Rápido con modismo por entender. Sea mi misión hoy día. Yo te acompaño. Muchas gracias, Sandro. Vamos a hacer que el idioma chileno sea un idioma propio. Pues bien, ahí tenemos un fragmento entonces de este documental del que les estoy hablando, que se llama La lengua de Chile, ¿no? Ahí aparecen varios elementos con respecto al habla del chileno,
desde un punto de vista bien pragmático del lenguaje, ¿eh? Van analizando situaciones, van mostrando ejemplos, así que con ese vamos a trabajar en este semestre. Pues bien, vamos a mostrar la pantalla porque quiero sortear a una persona del grupo. A ver. Atención. Ahí en la pantalla está cargando esto, nuestra ruleta. En estos minutitos que nos quedan, que son solamente 12 minutos, vamos a ver quién vamos a sacar a hablar acá a la palestra, ¿eh? Micrófono abierto a la persona que vaya a salir, por favor. ¿Quién es? Nicole Monsalve. Nicole Monsalve, sí, Nicole. Usted salió. ¡Vamos por el auto! ¡0 kilómetros! Nicole, ¿estás escuchándome? Sí. Ya, Nicole, mira, te voy a pedir que me muestres qué piensas respecto a esa premisa que está en pantalla. Mira, esto salió en el documental, dice, en Chile, solo el 50% de los niños entienden lo que leen. En países desarrollados, esta cifra es de 80%. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que es verdad. ¿Cómo así? Que es verdad porque hay niños que les cuesta para aprender cuando uno le está enseñando, pues le está leyendo algo, no ponen atención. Y al final después pasa lo mismo que pasó en el primer video que usted puso. Que empiezan a hablar con la H. Con la H, sí, también Con es la verdad. chaqueta, con el chaleco. Exactamente. Y si ellos si no ponen atención, lo más probable es que pase eso. Y a todo esto, mira interesante la comparativa que dice Nicole. Dice, en Chile, solo el 50%, o sea, 1 de cada 2 niños entiende lo que está leyendo. Pero en los países desarrollados es el 80%, o sea, en los países bacanes, como se dice, los niños entienden más lo que leen. ¿Qué opinas al respecto? Claro. Estamos como al debe, ¿cierto? Con el tema de educar a la gente en la comprensión de lectura. Sí, es que lo que pasa es que mire, ahora todo, si a los niños les costaba más aprender cuando iban a clase, es como ahora el doble, ¿me entiendes? Yo soy Brillante mamá, eso. Ujú. igual trato de enseñarle a mi hija, pero igual le cuesta bastante. Eso que has tocado es crucial, ¿eh? Porque es verdad. El tema de la pandemia con el asunto de hacer clases a distancia nos complicó la vida a todos. Y cuanto más los niños en el tema de la comprensión de lectura. Les cuesta más aprender en este contexto. Tienes mucha razón, Nicole, cuando dices eso. Tal como lo has dicho. Ahora bien, miren, aquí hay algunas frases de Aide Correa, pero voy a sacar a otra persona de la lista a ver si, bueno, Nicole, si sale de nuevo al agua, ¿eh? Pero vamos a girar la ruleta a ver quién sale. ¿Quién va a salir ahora a continuación? Ahí viene Víctor, no, Víctor, sí, Víctor Aros, ¿eh? Tú has sido el afortunado. Víctor, ¿me escuchas? Micrófono encendido, por favor, para saber que estás ahí. Vale. Mira, Víctor, te voy a leer la primera cosa que dice Aide Correa. Aide dijo, seguramente esto pasó rápido porque uno vio el video de corrido, pero te lo refresco. Mira, dice, se usan muchos términos que son innecesarios. Lo cool, que heavy, etcétera. Porque tengo el equivalente en español. ¿Qué piensas al respecto de lo que dice Aide Correa? ¿Qué pasa con el inglés que se nos mete en el lenguaje, ¿cierto? Siendo que nosotros hablamos español, hay tantas palabras que se hablan en inglés y a veces no son necesarias. ¿Qué piensas al respecto, Víctor? Es que, bueno, yo encuentro que somos un país medio, como le dijera yo, copiones para otros países. Ajá. Todo lo que vemos nosotros lo copiamos a los extranjeros, hablamos diferente, pronunciamos las palabras en algunos idiomas en inglés, o sacamos diferentes maneras de hablar con los colombianos. Y eso todo lo vemos después en la juventud igual, como paisano, mi vieja, he escuchado yo gente que hablan así de esa forma. No sé si será porque lo escuchan de otros países o tienen esa forma de copiar a otros países de hablar de esta forma.
hay alguien que decía, le dijo, oye, ¿cómo está mi pana? Y eso lo ocupan los colombianos precisamente para llamar al amigo. Mi pana es mi amigo. Entonces, ¿cómo se nos metió ese tema de los extranjerismos? ¿Ah? Es verdad. Y sobre todo el inglés. ¿Qué ha pasado? Igual la palabra paisano, igual. Ahí como viene tanto gitano y a la gente se le pega esa palabra paisano, igual es como ya tengo esta palabra y se la hacen para ella misma. No sé si ustedes, Víctor, pero esa palabra paisano, yo me acuerdo que en los 90 era muy mal vista decir eso de paisano. Era un poco de estrato social bajo decir paisano. Pero evidentemente después con el tiempo cambió el uso y ahora está en otros estratos sociales el decir paisano. Pero viene justamente del romaneo o de los gitanos, porque ahí aparece este concepto que es la persona que vive en el mismo terreno. Ahora mira, Víctor dice, mira, con atención, escucha lo que voy a leer, lo que dijo Aide Correa. Dijo, se le tolera más al hablante de la clase alta, a un político, que dice, trato de llevar un buen gobierno. Lo mismo, pero dicho por una persona de un estrato social más bajo, suena mal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es verdad o no? Entre paréntesis, yo creo que sí, porque aquí los chilenos somos, como les dije yo, somos, claro, somos La plata hace la diferencia. tan vistos y lo preocupamos como hablan los demás y no lo preocupamos como hablamos nosotros. Mire qué interesante, alguien dijo de fondo ahí, la plata hace la diferencia. Yo igual estoy de acuerdo con esa opinión, pero también hay excepciones a la regla bien interesantes, que hay personas con pocos recursos pero con mucha educación. Hay que pillar la Fran. Hay diferencias también. No todo siempre parece que lo manda la plata. En el caso del lenguaje igual. Ahora dice, la batalla de la Real Academia no es erradicar, sino simplemente mantener una uniformidad lingüística, porque si no, no nos vamos a entender. Aquí lo voy a explicar yo, porque lo que dice Aide Correa, dice que simplemente la academia no es que esté luchando contra el uso del lenguaje o el mal uso del lenguaje. No va a perder tiempo en eso, sino que simplemente está tratando de mantener que la lengua se pueda entender, porque si no, imagínense, si dejamos que la lengua se vaya, digámoslo así, pervirtiendo en el tiempo, va a llegar un punto en donde ya nadie se va a entender con otra persona, y menos un extranjero va a entender cómo hablamos los chilenos. Si ya les cuesta, ¿cierto?, conocer cómo hablamos, cuánto más si la lengua se va deformando tanto. Por eso la Real Academia no lucha, y no es que se escandalicen si alguien habla mal, sino que simplemente analiza todo desde el punto de vista de mantener la uniformidad del lenguaje. Por eso el lema de la Real Academia Española de la Lengua dice, limpia, fija y da esplendor. Esa es la misión prácticamente de esta institución, de mantener el lenguaje en su pureza, en su grado más puro, para que se pueda entender. Bueno, ahí hay un ejemplo claro, ¿cierto? Este tema de yo, vos, ella, nosotros, ustedes, ellos. Bueno, las personas que practican la ideología de género con este asunto de la inclusión de la letra E como un factor neutral del lenguaje, argumentan a favor de esa postura que es para evitar el enfoque binario del género, es decir, para no hacer distinción entre hombre y mujer, sino que simplemente poder neutralizar el lenguaje y evitar excluir a uno de los dos géneros. Pero por otro lado, la academia dice que no está aceptado porque ya el uso del masculino en el lenguaje, en la lengua española, viene a suplir la necesidad de nombrar a los dos géneros en uno solo. Claro, he entendido esto y es una pugna eterna. Bueno, lo que vamos a ver, hoy día solamente les voy a hacer un spoiler. En estos 4 minutos que nos quedan, les voy a hacer simplemente un spoiler, un adelanto de lo que vamos a ver la próxima clase, que es el tema número 3, que está hablando sobre los registros de habla. ¿Qué van a hacer o cómo son entendidos los registros de habla? Porque hay que analizar ahora que las diferencias que vamos a encontrar en la forma de hablar de las personas corresponde a los registros empleados. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a adaptar según el contexto o a practicar para mejorar. Este es el adelanto de la próxima semana. Miren, al lado izquierdo, ¿qué imagen vemos? Vemos la figura de la izquierda, la caricatura que sale ahí al lado izquierdo, ¿qué es? Es un empresario y al lado un villano. Un empresario y al otro lado un villano, ¿cierto? Aunque dicen que también hay ladrones con corbata, ¿sí o no?
Totalmente de acuerdo con ello, ¿eh? Entonces, miren, aquí simplemente para mostrar la figura, dice que los registros son las distintas formas en las que se manifiesta el lenguaje según la situación comunicativa en la que nos encontremos, porque el emisor adapta su forma de hablar según la situación que le toca. Entonces, vamos a distinguir simplemente, como alguien dijo muy acertadamente por ahí, vamos a hacer una distinción bien general primero, que es las situaciones formales versus las situaciones informales. En las situaciones formales vamos a encontrar el registro estándar del lenguaje, que es el que procura mantener la Real Academia. Está también el registro oculto, que es el máximo exponente que puede aspirar un hablante porque sirve para cualquier situación comunicativa, aunque a veces en situaciones informales no corresponde mucho usar el registro oculto porque sonaría un poco incómodo, ¿cierto? Si yo estoy con los amigos ahí reunidos y pasándola bien, no me voy a poner a hablar con tecnicismos o palabras complicadas porque sería visto de mala manera. Lo mismo a la inversa. Si usamos el registro coloquial o el registro vulgar en una situación formal, cae mal y eso excluye al hablante de la persona. En las situaciones informales, por otro lado, está el registro coloquial, del cual vamos a hablar, que se trata de una forma de comunicarse de manera muy informal, que ocurre entre los amigos, en las conversaciones comunes y corrientes que se dan en la vida cotidiana, y el registro vulgar, por otro lado, ya es la decadencia máxima del lenguaje, donde aparece la coprolalia, o conocidos como los garabatos, ¿ah? Y ahí tenemos que pensar en, por ejemplo, nuestra amiga Patti Cobré de la televisión, ¿cierto? Cuando pide sus 15 segundos de fama, ¿cierto? Ahí, algo así. ¿Ya? Aparecen estas palabras que definitivamente en contextos formales no se deben ocupar jamás, pero ahí vamos a analizar caso a caso cada uno de estos en lo que sigue más adelante. Ahora bien, para último ejercicio, quiero que me digan rápidamente, aquí tenemos dos opciones, formal o informal. Si yo pienso en un discurso, ¿qué sería, formal o informal? Formal. Muy bien, formal. Si hay un casamiento es Formal. formal. Pichanga, Informal. informal, ¿cierto? En la pichanga se ve harto el registro vulgar, ¿cierto? Nadie dice, oh, recorcholis, me has cometido una falta. No, hay otros usos del lenguaje. En un carrete, ¿qué? ¿Formal o informal? Informal. Informal. Para los que son extranjeros y ven esta clase, en carrete acá los chilenos llamamos a la fiesta, ¿cierto? A la jarana, a la juerga. En la iglesia, ¿formal o informal? Formal. Formal. Licenciatura. Formal. Concierto. Informal. Informal, muy bien. ¿Entrevista? Formal. Formal. ¿Juicio? Formal. Formal, excesivamente formal. ¿Y la feria? Informal. Súper fácil, ¿verdad? Todos podemos identificar muy rápidamente si es formal o informal una situación comunicativa. Basta con ponernos a pensar en ella un ratito y vamos a dar con la respuesta correcta. En la próxima clase, entonces, veremos en detalle cada uno de los registros de habla, ahora sí con definiciones y ejemplos para que nos quede más claro, porque hemos visto los factores de la comunicación, las funciones del lenguaje, pero ahora el tercer tema es registros de habla, con definiciones y ejemplos. Y vamos a estudiar también otro tema que se llama variables del lenguaje, porque el lenguaje se afecta por tres variables. La variable diatópica, que va a tener que ver con el uso del lenguaje dependiendo de la zona geográfica en donde se encuentra el hablante. Por ejemplo, es muy distinto lo que habla una persona del sur de Chile con la que habla en el norte. Seguramente a Tich, que le ha pasado, que ha venido del norte, sabe que nosotros acá le decimos morcilla al paté, o que le decimos pan francés al pan batido o a la marraqueta, ¿eh? Entonces, esas diferencias entran en la variable diatópica del lenguaje. En la variable diacrónica nos vamos a encontrar que el tiempo también afecta al lenguaje. No es lo mismo los términos que se usaban antes en los años 80 que los que se usan hoy en día. Antes se decía que uno iba al malón para hablar lo mismo que ahora decimos que vamos al carrete. Son exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Y la variable diastrática, que es lo que hemos visto en un pequeño atisbo de lo que hemos revisado anteriormente, ahí aparece lo formal, lo informal, el registro oculto, el registro estándar, el registro coloquial y el registro vulgar. Eso aparecerá en el tercer punto, que es la variable del lenguaje que se llama diastrática. Todo eso para la próxima clase ahí, en el mismo enlace, por supuesto. Estoy atento a sus preguntas, como siempre, en el WhatsApp. Si me pueden hacer consultas, no hay ningún problema. Muy lindo lo que pasó con Nicole Elizabeth el fin de semana, porque ella lanzó una pregunta, creo que fue el viernes esto, si no me equivoco, y de verdad te felicito si me estás escuchando todavía, porque hiciste una pregunta muy específica, y yo te di dos opciones, que me dijeras si querías que te la respondiera por interno, o bien si quieres que la respondiera ahí mismo en el WhatsApp para que todos los demás del curso pudieran verlo, y escogiste la segunda opción,
y me pareció genial porque ahí seguramente alguno que tenía esa duda también aprovechó de aprender. Y yo mandé algunos fragmentos de la clase donde estaba la explicación de ese concepto y además te hice responder la pregunta y tú acertaste mucho diciendo que era el código de la comunicación la respuesta correcta. Entonces estas cosas son las que me gusta que sucedan. Así que no tenga temor, haga preguntas, no hay ninguna pregunta. Mira, hay un profe que decía, cuando estaba estudiando yo, decía, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Es un poco fuerte la expresión, pero es verdad. No se quede con la duda. Comparta todas las consultas que tenga respecto a eso y yo voy a estar ahí contestando en WhatsApp todas las dudas que aparezcan de la materia, porque me interesa mucho que ustedes puedan comprenderla a cabalidad, que no se nos confunden los conceptos, que podamos entender las relaciones que hay entre cada elemento y que además de eso podamos aplicar esto a nuestra vida cotidiana, que ya en su momento, cuando volvamos a la presencialidad, vamos a tener que poner a prueba, ¿cierto?, nuestras habilidades de comunicación. Pues bien, sin más que decir, muchas gracias por asistir a esta clase nuevamente del día del lunes 19 de abril. Mantente revisando la lista de reproducción de YouTube donde están las clases grabadas, nuestras guías disponibles en Drive, nuestro material de estudio, todo eso que está disponible para que tú puedas repasar. No te quedes sin verlo durante la semana, junto con las otras asignaturas, andas repasando tus contenidos porque 7 días es harto tiempo para olvidar. Así que refuerza lo que estás aprendiendo para que te vaya bien. Ya hablaremos pronto de la evaluación que vamos a hacer. Dígame. Profe, ¿las guías hasta cuándo tenemos plazo para enviar? 30 de abril, ¿no? Se acaba el mes y ya tienen que estar puestas las notas, así que sí, hasta el 30 de abril. También voy a subir material nuevo, así que en su momento les voy a comunicar ello para que lo tengan desde antes de las entregas presenciales. Un gran abrazo, que tengan una linda jornada y una linda semana. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.